Hola, buenos días chicos. Espero que hayáis pasado unas vacaciones lo más provechosas posible y bueno, pues a pesar de esta situación, nosotros vamos a retomar, vamos a seguir con nuestro tema 8, con nuestra Mesopotamia y ahora vamos a pasar al 8.3 que yo he titulado, si os dais cuenta no viene así en el libro, yo lo he titulado Organización Política, Económica, Social y Religiosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este punto 3 que tenemos que tener en la libreta? Pues en este caso vamos a coger los puntos 3 y 4 del tema 8 que vienen en el libro en la página 144 y en la página 146 y los vamos a fusionar en un tema donde se recojan en un apartado, perdón, donde se recojan todos estos puntos, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros no tenemos que seguir la numeración que viene en el libro, por lo cual toda persona que lo haga resumiendo directamente del libro lo estará haciendo mal. Tiene que visualizar primero la clase para recibir estas indicaciones. Bien, una vez dicho esto, vamos a empezar un poco comentando lo que tenemos en la página 144 del libro, que básicamente se va a reducir a la organización política y a la organización económica, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este sentido tenemos que tener en cuenta que el sistema mesopotámico, el sistema político de Mesopotamia, lo que se conocería con el nombre de la organización política, que sería este primer punto que tenemos aquí, básicamente un poquito la cuestión es que se organizaban en torno a un patesi. El patesi, en su origen, era un príncipe sacerdote. ¿Qué es lo que quiere decir esto del príncipe sacerdote? Pues que tenía atribuciones políticas, se encargaba de organizar la sociedad, de distribuir el agua, de decidir lo que se hacía con el excedente, de almacenarlo, de entregarle las tierras a los campesinos, es decir, era la persona que organizaba políticamente la sociedad. Pero a su vez era también el representante de los dioses en la tierra, es decir, en este caso ejercía como sacerdote, con lo cual estaríamos hablando de que el patesi es una figura que ocupaba dos funciones fundamentales, la de gobernante y la de sacerdote. Debemos destacar que con el paso del tiempo se va a producir una separación entre la Iglesia y el Estado, es decir, una separación entre la religión y el Estado mesopotámico. Entonces ya no vamos a hablar del patesi como príncipe sacerdote, sino que el patesi se convertirá en un rey. Un rey que tendrá solamente atribuciones políticas, mientras que las atribuciones religiosas recaerán sobre los sacerdotes. Así se va a producir lo que se conoce con el nombre de la separación entre Iglesia y Estado, que en este sentido es que la Iglesia va por un lado, el Estado va por otro, aunque bien es cierto que entre ellos se asociaban para poder gobernar mejor la sociedad. Pasamos ya a la economía. Si os dais cuenta, yo he numerado de la siguiente manera. El tema, que sería el número 8, el punto en el que estamos, que sería el número 3, y el apartado, que sería el número 1. En este caso, bueno, pues como hemos terminado ya con la organización política, vamos a pasar a la organización económica, que sería el punto 2. Por eso está marcado de esta manera, ¿vale? Entonces, bueno, pues con respecto a la economía, lo de Tigre y Éufrates se me ha escapado, pero bueno, va a venir muy bien porque así nos va a ayudar a recordar básicamente que Mesopotamia es posible gracias al desarrollo de la civilización en torno a estos dos grandes ríos. Y la economía de Mesopotamia va a depender de estos dos grandes ríos. Entonces es muy importante que lo tengamos presente. Desde el punto de vista de la principal actividad va a ser la agricultura de regadío. Entonces, bueno, pues en este caso, cuando nosotros hablamos de la base económica, es la principal actividad, sí, pero cuando tenemos que mencionar una base económica es que es la actividad económica que más trabajo da, es decir, la que más población emplea. Entonces, esto lo que quiere decir base económica, ¿vale? Entonces, bueno, pues la agricultura de regadío va a ser esa base económica y bueno, pues desde el punto de vista de la propiedad no residía en los campesinos, residía en el palacio o el templo, depende de la época en la que nos encontremos. Cuando había patesis, era el templo el que decidía quién recibía una lote de tierra. Cuando era el rey, era el palacio quien la decidía. Entonces, bueno, pues la propiedad no existía como la conocemos actualmente. La propiedad era pública, por así decirlo, y el sacerdote o rey se la entregaba a los campesinos para que la trabajaran. ¿Vale? Esto es un poquito lo que tenemos en el apartado de la economía.
Desde el punto de vista de lo que más... bien, aquí me gustaría matizar un poquito. El hecho de que tengamos una base económica de agricultura de regadío no quiere decir que sea la actividad económica que más enriquezca a la población. Es decir, en este caso nosotros tenemos que la base económica sería porque es la que más trabajo da a la población, pero no tiene por qué ser la más rentable económicamente. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. En este caso, la agricultura en Nava es la base económica porque es la que más población emplea. Pero desde el punto de vista económico, lo que más dinero da a Navas son las ferias. Entonces, en este caso, eso sería la actividad más rica, la feria, mientras que la base económica sería la agricultura, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poquito la idea es que la actividad que más dinero dejaba a Mesopotamia va a ser el comercio, la actividad comercial. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que señalar que Mesopotamia tuvo mucho éxito comercialmente porque tenía una posición privilegiada entre Oriente y Europa. Entonces, la cuestión es que por ahí pasaba todo, de manera que esa privilegiada posición hizo que Mesopotamia fuese un lugar muy atractivo para el comercio. Sobre todo, lo que hacían era vender los productos agrícolas para recibir los productos que ellos no tenían, como por ejemplo la piedra, la madera o incluso también metales. Entonces, bueno, Mesopotamia no quiere decir que no haya minas, que no haya... Simplemente quiere decir que había escasez. Entonces, traerla de otro lado salía más rentable que sacarla ellos mismos. Entonces, los productos inexistentes eran intercambiados por los productos que se producían en la propia Mesopotamia. Entonces, bueno, pues como la moneda no existía, todavía hasta el siglo sexto antes de Cristo, siglo séptimo antes de Cristo, no vamos a poder hablar de la creación de la moneda. Como la moneda es inexistente, se utilizaba el trueque. Entonces, esto básicamente es, yo tengo tomate, bueno, tomate en Mesopotamia no había, pero que la cuestión es que, bueno, pues yo tengo, por ejemplo, calabaza. Pues yo tengo calabaza y lo que hago es cambiarla por trigo que tiene mi vecino. Entonces, bueno, pues yo le doy tantas calabazas a cambio de que él me dé tantos sacos de trigo. Entonces, bueno, pues esa es un poquito la idea de cómo funcionaba. Y sí es cierto que tenían como una especie de protomoneda, es decir, una moneda primitiva, que era las láminas de plata. Entonces, bueno, pues esto de las láminas de plata era lo que os estoy enseñando en esta fotito que tenemos aquí, que es que se cortaban como tirillas de metal precioso y se enlazaban entre sí con unas cadenillas como si fueran un brazalete, de manera que ellos llevaban enrollado esto en el brazo y así cuando tenían que comerciar o cuando tenían que pagar algo, lo que hacían era quitarse el brazalete, cortar una tira, por ejemplo, cortaban esto de aquí y se lo daban al vendedor. Entonces, bueno, pues así es como funcionaba un poquito la base económica, las actividades económicas comerciales en Mesopotamia. Recuerdo, trueque, porque no había moneda, y para las grandes transacciones, es decir, para las grandes ventas, se utilizaba la plata, que no deja de ser una forma de trueque, porque esto en esencia es, yo tengo no sé cuántos camellos, te doy 5 camellos a cambio de una laminilla de plata o de 2 laminillas de plata. Eso es como funcionaba un poquito esta forma de utilizar el metal precioso para hacer intercambios. No deja de ser otra forma de trueque, ¿vale? Bien, pasamos ya a la organización social. Desde el punto de vista de la sociedad va a estar dividida en tres grandes grupos. Tenemos por un lado los señores, que esto pues bueno, pues va a ser el patesi, el rey, su familia, los sacerdotes y los altos funcionarios. Es decir, esos van a ser los que van a entrar dentro de este primer grupo, que es el grupo de los señores. Que si en este sentido nosotros la dibujáramos con una forma piramidal, estos ocuparían la parte de arriba. Y ahora veremos por qué. ¿Vale? Entonces, bueno, pues luego vamos a tener al grupo intermedio, que va a ser el pueblo. El pueblo en este caso va a estar dividido en dos partes. Una parte que en el libro viene con el nombre del grupo intermedio y que en este caso, bueno, pues este grupo intermedio no es ni más ni menos que los comerciantes y los propietarios y los que están cultivando tierra, grandes extensiones de tierra. ¿Vale? Esta gente va a ser, por así decirlo, la gente rica del pueblo, los del pueblo están por debajo de esto, están por debajo de los señores, son menos importantes. Y también el pueblo se va a dividir en el grupo inferior, que básicamente van a ser los trabajadores de las tierras y artesanos
que en este caso van a ser gente más pobre, más humilde y por tanto van a ocupar una posición inferior dentro del pueblo, ¿vale? Dentro de este grupo social. Y finalmente, el tercer grupo social que vamos a tener dentro de la organización de Mesopotamia van a ser los esclavos. Había dos formas de convertirse en esclavos. Bueno, los esclavos, para los que no sepáis, es básicamente gente que no es libre, gente que es privada de su libertad para servir o ser propiedad de otra persona. Entonces, bueno, pues básicamente había dos mecanismos para entrar en la esclavitud. La deuda, que en este caso la esclavitud por deuda significaba pues que tú contraías una serie de deudas con alguien y si no las pagabas perdías tu libertad y te convertías en esclavo. Es decir, esto en este caso era la forma más común de convertirse en esclavo. Luego tenemos la esclavitud por guerra, que esto básicamente consistía en que cuando tú conquistabas una ciudad-estado o un territorio conquistaba otro, a los habitantes de allí se les apresaba, se les convertía en esclavos. Lo que hacían normalmente era venderlos. Entonces, bueno, pues en este sentido, la cuestión es que el que conquistaba se llevaba a la gente y se la vendía a otras personas para que sirvieran como esclavos. Esta también era bastante común. Y luego cuando lleguemos al tema de Roma, pues veréis que era la más común para los romanos. Los esclavos abundaban cuando Roma conquistaba muchos territorios. Entonces, bueno, pues eso ya es otra película, ¿vale? Eso no lo tengáis en cuenta. Estos son los dos mecanismos para entrar dentro de la esclavitud, las deudas y la guerra. Bien, si os dais cuenta, la página 144 del libro vendría estos dos puntos que tenemos aquí, que son los que os he puesto. Y esto ya sería de la página 146 del libro, la organización social, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso, para que veáis que yo lo que he hecho ha sido fusionar el punto 3 del libro con el punto 4 del libro. Bueno, como os decía antes, la estructura se realizaba mediante una forma piramidal. Entonces, bueno, pues el grupo gobernante, es decir, el grupo de los señores, sería el que tenemos en la parte superior, que sería este de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues en estos dos de aquí, que no lo leía bien. Estos serían los que estarían en la parte superior. El rey ocupa la cúspide de la pirámide. ¿Por qué siempre utilizamos una pirámide para mostrar la sociedad o para mostrar la organización social? Esto es muy sencillo. Los grupos sociales más importantes eran menos numerosos, de manera que se colocan en la parte de arriba donde la pirámide es más pequeña. Además, como dirigían la sociedad, pues ellos estaban en la cúspide, estaban en la parte alta. Entonces por eso se utiliza esto y como además la forma piramidal nos permite que el triángulo superior sea más pequeño que los triángulos inferiores, pues, pues esto garantiza que mostremos que el grupo social de los señores era el menos abundante. Luego, si os dais cuenta, el más abundante realmente era este, el que está en la parte intermedia de la pirámide. Y en este caso, bueno, pues se utiliza esta forma para señalarlo porque ocupaban un espacio intermedio. No eran esclavos, pero tampoco pertenecían al grupo de los señores. Entonces, bueno, pues eran los más numerosos y estaban en la parte intermedia. Y la parte de abajo solían ser los esclavos, que en este caso, bueno, pues eran también bastante abundantes en Mesopotamia y por eso se les representa con esta forma tan grande, ¿vale? Pero en este sentido siempre tenemos que tener en cuenta que había más de esto que de esto. Sí, en este caso, bueno, pues básicamente nosotros vamos a tener que los esclavos van a ser un grupo social que está en la base de la pirámide. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que eran numerosos, es decir, que eran bastantes, y que no tenían, por así decirlo, ningún protagonismo dentro de la sociedad. Eran los que se encargaban de los peores trabajos del Estado, es decir, si tenían y de los más peligrosos. Es decir, los trabajos que no quería hacer nadie eran desempeñados por esclavos.